y vimos las corrientes marinas, no lo que vamos a abordar ahora. Entonces, continuando, vamos a mentalidad, pues se refiere a qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las costas, de los océanos. Dependiendo de eso, vamos a tener algunos efectos en estas zonas más cercanas a los océanos que se relacionan con la actividad térmica, de evaporación, de mareas y corrientes marinas en los océanos. Entonces, en estas zonas, en invierno, generalmente el mar es el que envía calor a las costas. Porque ayer ya lo comentábamos cuando hablábamos de corrientes marinas. El agua de mar maneja unos coeficientes térmicos distintos a lo que sucede en el litoral, en la superficie terrestre. Entonces se enfría más lento y se calienta también más lento. En cambio, los suelos, pues sí, la corteza terrestre tiene un comportamiento térmico que hace que rápidamente se caliente o rápidamente se enfríe, ¿cierto? Entonces, en invierno, cuando es invierno, la corteza terrestre está fría, la tierra se enfría más rápidamente, el mar lo hace más lentamente, de tal forma que siempre va a estar más cálido en estos meses de invierno y lo que va a hacer es que va a enviar ese aire cálido hacia la costa, ¿no? Cuando estamos en un lugar cercano a esta costa. Ese es un factor de continentalidad para el invierno. Y en el verano sucede lo contrario porque ocurre lo mismo, ¿no? El mar se calienta más lentamente y entonces lo que hace es un efecto refrigerador, es decir, la tierra que se calienta mucho más rápido envía el calor hacia el océano y entonces es como si se refrigerara, ¿no es cierto? Aquí la flechita pues hablamos de calor, enviando este factor de continentalidad hace como una regulación de los climas en las costas. Se mantienen un poco más estables por esta situación. Lo contrario sucede ya en el interior de los continentes donde este efecto del mar pues no se presenta, no es tan evidente. Eso en cuanto al factor de continentalidad, que es un tema bastante simple. Luego está el otro factor que es el factor de relieve. Y aquí vamos a hablar de cómo se forman las precipitaciones. Esto también lo vamos a mirar pues más en detalle cuando hablemos del tema de precipitaciones. ¿Qué sucede? Hay un tipo de precipitaciones que se llaman las precipitaciones orográficas que se forman cuando una masa de aire cargada de humedad se encuentra con un accidente topográfico, una montaña como vemos aquí. Sucede mucho pues en las costas donde hay muy cerca de, como en Santa Marta, muy cerca de la costa, unos accidentes topográficos notables como son las sierras. En Brasil sucede lo mismo, ahí cerca del mar pues hay una topografía quebrada montañosa y se presenta un ecosistema que se llama la mata atlántica o el bosque atlántico. Porque hay una actividad de lluvias pluviométrica bastante alta debido a que el aire que es transportado por el viento y por la acción de la rotación de la Tierra y los movimientos que ya hemos visto, que está cargado de humedad, esa humedad es el resultado de la evaporación del agua de los océanos, se desplaza y choca con estos accidentes topográficos y lo que hace entonces es ascender. Entonces, en ese ascenso, empieza a enfriarse, a condensarse y entonces forma las nubes y de nubosidad pues se presentan las precipitaciones. Por eso estos lados, estas zonas de barlovento son tienen coberturas vegetales bastante frondosas, muy robustas, digamos, porque hay una pluviosidad bastante alta. Una vez que el viento ha descargado toda esa humedad en esta zona,
pasa la cordillera, la montaña o el accidente topográfico hacia el otro lado y desciende porque el aire ya está más frío. Entonces tiende a descender y son vientos de sotavento, lo que llamamos vientos de sotavento, que son vientos muy secos porque ya se quedó toda la humedad acá. Entonces estas zonas generalmente son zonas secas, no tienen la diversidad o las coberturas boscosas que se tienen en el lado de Barlovento. ¿Ok? Esa es la situación entonces, cómo el relieve puede afectarnos el clima de una determinada región. Aquí entonces en esta zona tendremos climas húmedos con vegetaciones muy robustas y en el lado contrario tendremos climas un poco más secos, con vientos fuertes, fríos, que pues no arrastran mayor cantidad de humedad. Aquí como las coberturas vegetales son escasas, el viento también suele arrastrar suelos, entonces aquí se tienen pues zonas desérticas, al contrario de este lado de Barlovento. ¿Ok? Estas son las precipitaciones orográficas que se deben al relieve de la zona. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Esto es lo que sucede en las vientos alisios, ¿no? Los vientos alisios corren, ellos son, pero una vez que se encuentran con la cordillera de los Andes, que también tiene alturas considerables, pues entonces se forma esta situación. Una vez que pasan ese accidente, pues ya del lado contrario se tiene otras condiciones de vegetación y de clima. Bien, eso en cuanto al relieve. En cuanto a la altitud, tenemos aquí, sobre todo aquí en la cordillera de los Andes, una evidencia bien clara del efecto de la altitud sobre el clima. De hecho, la clasificación de los climas acá en la región se hace dependiendo de la altura. Y entonces vamos a tener evidencia sobre todo en la parte de vegetación, que se encuentra pues relacionada directamente con la altura. En las zonas bajas vamos a tener lo que se conoce como tierra caliente, en términos coloquiales, digamos, o sea, zonas tropicales de temperaturas altas, donde llueve también bastante. Por esta misma condición similar a esta, hay temperaturas altas, el proceso de convección aquí funciona muy bien porque el aire se calienta, se vuelve menos denso, asciende, forma las nubes y luego la precipitación, ¿no? Entonces, estos pisos térmicos que nosotros tenemos acá en la región, pues nos determinan qué tipo de cultivos vamos a tener, que dependen mucho del clima, ¿cierto? Nosotros podemos tener unas condiciones ideales de suelo para determinado cultivo, por decir, supongamos que aquí cerca en las zonas bajas tenemos condiciones ideales, un suelo muy apto para cultivar papa. Nosotros podemos cultivar papa ahí, puede ser que productividad que tiene cuando están en el clima adecuado, ¿sí? Porque aquí el clima pues es caliente y este cultivo no es adecuado para esos climas, así tenga las condiciones de nutrientes en el suelo suficientes, ¿no? Entonces aquí en las zonas bajas, en las zonas calientes, vamos a tener productos como palmeras, coco, bananas, aceite de palma, cacao, ¿no? En las zonas calientes. Luego ascendemos más o menos por encima de los 1000 metros y esa zona la conocemos como zona templada, donde tenemos condiciones adecuadas para los frutales y sobre todo frutales, y hay una combinación de otros cultivos, ¿no? El café, por ejemplo. Incluso hay algunos cultivos de tierra caliente que se pueden dar muy bien aquí. Está el plátano, el banano, las frutas en general. Ya en las zonas frías, en las zonas más altas, por encima de 2000 metros, los cultivos pues cambian, ¿no? Aquí tenemos cereales, ¿no? Trigo, cebada, maíz,
y los tubérculos, ¿no? Se cultivan muy bien aquí en estos climas de tierra fría. Y ya en estos climas también son adecuados los pastos y entonces encontramos también la ganadería. Y por encima de los 3000 metros, pues ya son tierras muy, muy frías que tienen pocos cultivos y aquí encontramos entonces las zonas de páramo. Por encima de 3000 metros, la mayoría de los territorios son zonas de protección, donde encontramos bosques muy bajos, páramos, herbazales, que son los que regulan la circulación de agua, ¿no? En estas zonas es donde se condensa bastante vapor por el hecho de ser frío, pues en forma de precipitación y por eso entonces las precipitaciones empiezan y regulan pues la hidrología del resto de sistemas orográficos y de las cuencas. Por encima de los 4000 metros, pues sí ya tenemos tierras heladas que no tienen cultivos o muy escasa vegetación. Entonces, esa es la manera como la altitud afecta el clima en determinada región. Profe. El dato es que por cada 180, acá en la zona intertropical, por cada 180 metros de altura que subamos, la temperatura desciende 1 grado, ¿no? Y en las zonas más septentrionales, más hacia el norte y hacia el sur del planeta, 1 grado cada 154 metros. Es la variación de temperatura, que podría ser 1 grado, pues en términos generales parecería muy poco, pero como se está hablando de promedios, pues es bastante, puede ser bastante en algún momento determinado en alguna época del año. Profe, ¿Sí? respecto a al relieve, me queda una duda, los vientos vienen desde oriente a occidente, ¿no? Entonces, porque en la parte de la cordillera occidental no es tan seco como, o sea, sí hay vegetación respecto a que se queda la humedad en las otras dos cordilleras. Ajá. Los vientos planetarios, ¿no? Son los que vienen desde el oriente hasta el occidente, ¿no? No todos los vientos. Y acuérdense que vimos 3 clases de vientos. Hay vientos planetarios, que son estos grandes, los vientos alisios, y hay vientos continentales, ¿no? Que son más localizados y hay vientos locales. Entonces, en estas zonas, en la zona del Pacífico, por ejemplo, donde debería, por esta condición que estamos viendo aquí, pero en esa zona del Chocó no son vientos continentales, sino estos otros no son vientos planetarios, sino vientos locales. Son los que arrastran humedad desde el Pacífico hasta acá, hasta la costa, en la costa del Chocó, y generan este proceso. ¿Sí? Entonces, digamos que son como unos vientos que compensan los vientos alisios. Y además, allá en la zona de Chocó, que es la zona más lluviosa, una de las zonas más lluviosas del mundo, la más lluviosa de Colombia, hay las dos cordilleras, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos la cordillera oriental, la cordillera occidental, y los alisios tendrían efectos sobre la cordillera oriental, ¿no? Entonces, digamos que si asumimos, pues estamos al revés aquí, digamos que el oriente es aquí, entonces los alisios vienen aquí, generan esa vegetación ahí en el piedemonte llanero, ¿no? En los llanos también llueve bastante, entonces asumamos que estos son los llanos orientales, aquí empieza la cordillera oriental y entonces los alisios tendrían efecto ahí. Y pasarían esa cordillera y entonces se encuentra el Valle del Magdalena y el Valle del Cauca, que son zonas que no tienen tanta lluviosidad como si la tiene el Chocó, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí perderían como fuerza esos vientos alisios y del lado del Chocó sí tendríamos los otros vientos continentales que son los que vienen del océano y que se encuentran con la cordillera occidental entonces y tienen como este mismo efecto, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces eso.
Estos serían los otros dos, los otros tres factores que afectan el clima: la continentalidad, el relieve y la altitud. Como ustedes pueden ver, pues son factores que los conocemos, que los no sé si en cartografía vieron más o menos algún tema relacionado, pero son muy fáciles de entender, ¿no? Entonces el propósito es que los tengamos en mente una vez que vayamos a hablar de los otros elementos del clima, como son la precipitación, radiación, temperaturas, humedades, que ya los vamos a ver más en detalle. ¿Ok? Bueno, entonces esto con respecto a los factores que afectan el clima. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar al otro tema. Los conocemos, en la cotidianidad siempre pues están allí, pero cuando ya vamos a hablar de determinación del clima de una región, no podemos basarnos simplemente en estos conceptos generales. Debemos tener unos elementos que me permitan a mí eh, hacer una clasificación o una calificación del clima de una región. Y para eso debemos tener parámetros que sean medibles y que sean comparables, ¿no? Para definir o para comparar los climas de varias regiones. Esos parámetros climáticos también pues son muy conocidos, también se manejan normalmente, pero acá los vamos a ver más en detalle. No sé por qué no anda esta presentación. Listo. Bueno, entonces aquí, retomando estos factores que afectan el clima, debemos tener algún parámetro que me permita a mí hacer esa clasificación del clima de alguna región. Porque en las regiones, pues en algunas regiones se presentan casi todos los climas. Aquí en el trópico los climas son más regulares, digamos, no tenemos las 4 estaciones, no hay tanta diferencia entre las 2 estaciones que manejamos aquí. A veces ni se nota, ni sabemos si estamos en invierno y en verano, porque entonces necesitamos tener esos parámetros: la latitud, los vientos, la altitud, afectan el clima de una región. Y esos parámetros entonces los conocemos como elementos del clima y son los vientos, la presión atmosférica, nubosidad, precipitación, la evaporación, radiación solar, humedad y sobre todo la temperatura. Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos elementos son elementos que podemos medir y que podemos comparar de un lugar a otro, ¿no? Temperatura, de esto hemos hablado muchísimo, saben, ustedes conocen perfectamente cómo funciona la temperatura, lo vimos en termodinámica. Vamos a hablar de los vientos. Con los vientos se mide la dirección y la velocidad de los vientos. En la presión atmosférica también ya hemos hablado bastante de este tema, lo conocen muy bien. La nubosidad se mide digamos, de manera directa, por observación, viendo qué tanto del cielo está cubierto por nubes o qué tanto está despejado. La precipitación también es un elemento fácil de medir con instrumentos. Se mide la lámina de agua que cae sobre una superficie determinada. La evaporación es un poco más complicado de medir, pero hay modelos que me permiten ver cómo se está evaporando el agua de la superficie y cuál es la humedad que hay en la atmósfera en un lugar determinado. La radiación solar también es fácil de medir, se puede con equipos
con elementos que hay en las estaciones meteorológicas, al igual que la humedad. Entonces, de aquí en adelante vamos a mirar todos estos elementos en detalle para ir definiendo cómo se puede clasificar o catalogar el. Yo creo que voy a dejar ahí, estoy como muy mal de la garganta, estoy haciendo un esfuerzo aquí, entonces me disculpan pues porque realmente no está yendo bien esto, ¿ok? Entonces, en la próxima clase empezamos hablando del tema de temperatura, retomando algunos conceptos pues de la termodinámica y mirando cómo se aplican en la calificación y clasificación del clima de una región. Listo. Voy a dejarles, por favor, revisen el enlace que les voy a poner ahorita del tema que les comenté ayer, del debilitamiento de la corriente atlántica, que es un tema que desde el punto de vista ambiental, pues, es interesante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me puede recordar a mí para cuándo eran las lecturas que había dejado en el COES? ¿Para la próxima semana? No, esas las que ¿O dije ayer. para ir trabajando a lo largo de las clases? Las que dije ayer son para que los vean para el parcial. Ah, bueno, ahorita hablamos de eso, antes Ah, de vale, irnos. vale, vale. No tienen que entregar nada, es para que lo lean y lo revisen, no hay una fecha de entrega de nada. Ah, Y lo vale, de hoy, perfecto. lo del enlace de hoy también es una lectura, pues que es más para su conocimiento personal, digamos, ¿no? Ah, vale, Eh, profe, gracias. Veamos entonces la fecha de examen, por favor, espérenme un momento. Bueno, esta es nuestra programación. Habíamos hablado de solo 2 parciales, ¿cierto? Sí, 2 parciales, 2 talleres, 40% el proyecto. Eso. Entonces, como son 2 parciales, todavía nos falta tema por abordar. El primer parcial lo haríamos, tendríamos conceptos, las generalidades, la parte de cuencas y la parte de clima. Yo creo que con eso tenemos suficiente para primer parcial. Entonces, como apenas estamos abordando esta parte de clima, no les puedo dar una fecha, pero en esta parte de clima me demoro más o menos 3 semanas, no menos, 2 semanas, 15 días. Entonces, terminando esta parte, tendríamos la evaluación. Yo diría que a finales de enero, principios de febrero, ¿no? No le pongamos fecha todavía, voy a mirar bien, a poner la programación aquí, que ya más o menos sabemos. Pero entonces, finales de enero, principios de febrero, haríamos primer parcial para que se vayan preparando. La programación y la próxima clase les dejo. Ayer salió una comunicación de la universidad con respecto al regreso a clases, ¿no? Nos pidieron una información a los programas. Parece ser que las clases presenciales van a ser aquellas, como habían dicho inicialmente, aquellas que solo tengan 30 estudiantes o menos de 30 estudiantes. Aquellos cursos que tengan menos de 30 estudiantes van a ser presenciales. Y ustedes como son casi, pues son más de 50, vamos a seguir probablemente virtual, pero los exámenes sí van a ser presenciales, ¿no? Entonces en los exámenes voy a hacer 2 grupos y entonces vamos a tener presencialidad. Como yo supongo que ya todo el mundo vuelva, de los que están viviendo por fuera, los que viven por fuera, entonces
para que tengamos en cuenta ese detalle. El examen va a ser presencial, ¿ok? Eso entonces, la próxima semana, principios de enero, de febrero, perdón, creo yo, haríamos el primer parcial. Bueno, si no hay alguna pregunta o algún comentario, entonces dejamos allí